Hace apenas unas semanas conseguimos algo que parecía imposible. Llegamos al Liverpool y en muy poco tiempo lo ganamos absolutamente todo. Después de despedirnos de la selección de Irlanda y de vivir una de las mejores etapas de la carrera de Dinu, muchos pensarían que lo lógico sería seguir en el Liverpool o irse a un equipo mejor, luchando por ganar aún todavía más. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claro tenía una cosa. No quería que mi historia terminase simplemente cuando se acabasen las temporadas del modo carrera, que de hecho nos quedan dos. Yo quería que terminase de una forma que tuviera todo el sentido. Y entonces fue cuando recordé dónde empezó todo. Fue ese club el que me dio mi primera oportunidad cuando nadie confiaba en mí, y allí fue donde empezó el viaje, y quizás ha llegado el momento de cerrar el círculo. Por eso hoy dejamos atrás uno de los mejores equipos del mundo, no porque ya no queramos competir, sino porque sentimos que todavía hay una última historia que queremos contar. Y esa historia empieza hoy. Así que chicos, bienvenidos a la penúltima temporada, con Dinu llegando de nuevo, volviendo a casa, a donde algún día fue feliz, al Drogheda United. Y por cierto chicos, ya tenéis las nuevas camisetas de la nueva temporada como esta del Barça, que yo me la he pillado con el 5 aquí de Cubasí en sofutbol.com. Tenéis el link abajo en la descripción, código MAPE para un 8% de descuento, y aún tenéis activa la promoción de llevaros dos camisetas y que os den una de regalo. Así que aprovecharla chicos, porque ya están las camisetas de la nueva temporada de prácticamente todos los equipos en Sofutbol, así que aprovecharlo chicos. Y ahora sí, vamos con el episodio. Señores y señores, aquí estamos de nuevo. Dinu vuelve al Drogheda United. Pues bueno chicos, estamos ya en el Drogheda de nuevo. Así va a continuar nuestra historia con Dinu en estas dos últimas temporadas que nos quedan por delante. Que claro, ahora lo estoy pensando, y realmente con el Drogheda ya sabéis que en Irlanda la temporada pues en verano está ya por la mitad. De hecho, como veis, venimos a un Drogheda que está líder en su liga con solo un partido perdido, 37 puntos, queda la mitad de la temporada, en un mes se abre el mercado de fichajes y también estamos compitiendo en esa copa en la cual, bueno, pues de momento estamos ahí en semifinales como parece, y este año la verdad que desconozco si vamos a estar en alguna competición europea, porque como veis ahora está terminando la competición en Europa. Es decir, ahora nosotros seguimos la competición en Irlanda, pero acabamos de terminar esa temporada con el Liverpool y en Europa están terminando todas las ligas. Así que es un poco extraño, pero sí, firmamos a mitad de temporada con el Drogheda y bueno, pues vamos a intentar disfrutarlo lo máximo posible. La verdad es que el equipo es un caos absoluto. Es verdad que económicamente el club está muy bien, se nota, ¿no? Estas ventas de todos los últimos años que ha tenido el Drogheda, con todos aquellos canteranos que hemos ido sacando desde que iniciamos nuestra andadura por este modo carrera. Pero claro, ¿qué pasa? Que el equipo actualmente pues es un caos, ¿no? Es un caos y vamos a ver el porqué. Más que nada porque, bueno, es verdad que sí que es verdad que hay dos porteros, solamente tienen dos centrales, tenemos tropecientos laterales. Es un poco una rayada así. En el medio campo solo hay un medio centro, el resto son media puntas. Es verdad que de bandas no vamos mal. Y luego hay 500 delanteros. Así que, bueno, como veis, en el mercado de fichajes que se abre en un mes, repito, vamos a tener trabajo. Vamos a tener trabajo y vamos a tener que tocar cositas porque, claro, bueno, pues ya veis que el equipo es un desastre. Dicho esto, ojo, porque de aquel Drogheda siguen estando algunos jugadores, como Ángel, sigue estando Olaru. Creo que Andrew Ryan, si no recuerdo mal, lo sacamos de la cantera, puede ser. Luego por aquí tenemos al hermano pequeño de Brian McHugh, ¿vale? O sea, de McHugh, pues tenemos a su hermano pequeño, que salió de la cantera hace poquito. Y ahí está el bueno de Brian. Luego tenemos a O'Grady, que también estaba al principio, si no recuerdo mal. De Connor Gittins, la verdad que no me acuerdo, pero entiendo que también estaba desde el principio. Ojo, porque sigue estando Malcolm Duff, que es el capitán ahora de este Drogheda. Está también Angus King. Y bueno, creo que ya está Mukwana, que ya sabéis que fue fichaje de cuando llegamos y estuvimos por aquí. Juan Carlos Villanueva, no sé por qué me suena que también estaba, pero como veis hay algunos de aquel antiguo Drogheda de Dinu, así que bastante guay, ¿no? Pero está claro que hay que hacer cambios, pero bueno, con esto vamos a tener que tirar como mínimo durante un mes, ¿vale? He intentado poner el mejor 11 posible y me ha salido esto. No está mal, pero claro, es verdad que pues no tenemos centrales, no tenemos laterales izquierdos y solo hay un mediocentro. Así que como hay alguna lesión, lo vamos a tener bastante chungo. Pero bueno, iremos tirando durante este mes como se pueda, aunque no sé si tenemos partido. Creo que sí, justamente tenemos partido en un par de días, ya contra el Shamrock y luego contra el Saint Pats, y de hecho el Shamrock está quinto, o sea que no estaría mal ganar ese partido, porque ya sabéis que es uno de los equipos que suele estar por esa parte alta, así que bueno, va a tocar mover mucho la plantilla y va a tocar hacer muchas cosas si queremos tener buen 11, ya no solo para la liga irlandesa, porque la liga irlandesa, como veis, vamos bastante sobrados, sino para competir en Europa, en donde entiendo que el Drogheda United estará.
Y bueno chicos, obviamente, ya que estamos en el Drogheda, vamos a volver a poner cantera. Estaba clarísimo, esto iba a ocurrir sí o sí, lo sabemos todos. Y ahí está chicos, vamos a poner canterita, unos 3 meses, ¿no? Siempre me gusta ir poniendo poquito. Vamos a buscar centrales, básicamente porque no hay en el equipo. Y también laterales izquierdos, que creo que es lo que más ahora mismo... Bueno, te diría que no, porque laterales tenemos muchos. Te diría que mediocentros, porque en esta posición sí que vamos jodidos también. Así que vamos a poner defensa y vamos a poner por aquí esto, ¿vale? Y a ver si nos empiezan a encontrar ya, pues, buenos jugadores, porque la verdad los necesitamos. Y por cierto, obviamente al llegar al Drogheda tenemos nuevas equipaciones que nos ha hecho como siempre el grande de Sueri. En este caso aquí veis la equipación local, la verdad que muy bonita, me gustan muchísimo los colores y el diseño que tiene, así que esta va a ser nuestra equipación local. Vamos con la equipación suplente, visitante, que la verdad también bastante bonita ahí, la verdad que me gusta mucho. Y ojo con la de portero porque también está guapísima, así verde con esos dibujitos, la verdad que está muy top, así que ahí vemos las equipaciones y vamos a jugar nuestro primer partido en la vuelta al Drogheda, que no va a ser en casa, va a ser fuera, además contra uno de los grandes rivales, Shamrock, así que vamos a ver qué tal nos sale nuestro redebut. Pues aquí estamos, señores, de vuelta a los terrenos de juego, de vuelta a Irlanda y de vuelta a esta liga. Por cierto, estáis viendo ya en algunos jugadores tatuajes y veréis bastante personalización, y es que ha habido una actualización en el mod de FIFA y pues la verdad que está bastante guapo, porque ahora incluso dentro del menú del propio FIFA puedes ponerle tatuajes a los jugadores y un montón de accesorios en las botas, en los brazos, les puedes poner hasta gorro, bueno, yo qué sé, una locura. Así que, bueno, está bastante guapo, la verdad, las cosas como son. Pero, vamos allá. Vamos a Laru. Vamos a Laru. Vámonos, señores. Ha costado un poquito, pero en la segunda parte... Primer balón que ha tocado Lauro en el partido. Lo envía para adentro y ahí está Dinu celebrando de nuevo los goles del Drogheda. Primer gol tras su vuelta a Irlanda. Ahí está para el rumano, para Laru, para uno de sus compatriotas. Y qué golazo, la verdad, qué golazo. Muy bien definido, chicos. Y nada, bueno, el portero quizás podría haber hecho un poco más, pero bueno, gol. Bueno, pues el segundo, nada más meter. Hace un par de minutos, otro pase de Duff, otro pase del escocés, brutal. Desmarque del rumano de nuevo. Y ahí está Laru con el doblete, que nos va a dar la victoria, porque dudo mucho que esto se remonte. Vaya pedazo de pase, muy bien Olaru. Y como define, la verdad que muy sencillo para el delantero, que la verdad es que no sé cuántas veces habrá sido Pichichi en estos años en la liga irlandesa, pero creo que unas cuantas, Pues bueno, chicos, ahí está, se termina nuestro primer partido tras la vuelta de Dinu a Irlanda y ganamos en el campo del Shamrock Rovers, uno de los que fue, pues bueno, uno de esos equipos que luchó bastante contra nosotros por llevarnos los títulos en Irlanda al inicio de esta serie, y que hoy vemos cómo le ganamos en nuestro redebut, en nuestra vuelta al equipo de nuestros amores. Vale, como el mercado está cerrado, he estado buscando un poco jugadores libres que hayan por ahí que nos puedan servir bueno, pues para tener un poco más de jugadores en las posiciones donde no tenemos jugadores, que es básicamente el medio del campo, y he encontrado a un tal Eric González. Y luego en el lateral izquierdo, ya que no tenemos, también he encontrado 2 irlandeses, y de centrales, que también tenemos solamente 2, he encontrado pues un par de jugadores que pueden llegar a ser interesantes, y como veis todos más o menos con esa media 70, que es más o menos la media que tiene el equipo actualmente. Así que creo que vamos a tener que hacer estos fichajes, más que nada porque estoy viendo que para la rotación va a ser un auténtico caos, y es que tenemos solo un medio centro, no tenemos lateral izquierdo, y no tenemos prácticamente centrales tampoco. Entonces, como mínimo, vamos a fichar uno en cada posición para tener algo más en esas posiciones, y ya cuando llegue el mercado, pues intentaremos reestructurarlo todo un poquito más. Señores, ahora sí, estamos en casa y Dinu vuelve al campo donde todo empezó, y encima jugamos frente al St. Pat's, que va segundo en esta liga irlandesa, la cual, la verdad, llevamos mucha ventaja sobre el segundo clasificado, que es este St. Pat's, pero aún así, pues, ya que debutamos de nuevo en casa y volvemos a nuestro estadio, pues encima contra el segundo, que creo que es un auténtico partidazo, ¿no? Así que ahí lo veis, mucha diferencia de puntos, 40 puntos nosotros, 28 el St. Patrick's Athletic.
Pero, señores, vamos allá con este redebut de el bueno de Dinu, ahora sí, en casita. Y ojo con Elliot, exjugador del Drogheda United, que ahora está militando en este Saint Pass desde hace ya bastantes temporadas. Así que, señores, vamos con el partidazo. Bueno, Giddins, sí. Pues ahí está, chicos, el primero del partido, minuto 8. Golito de Giddins por esa banda izquierda. Qué bien lo han hecho, vaya jugada. Y la verdad es que empezamos el partido por todo lo alto, ¿eh? Ahí está el recorte buenísimo, como entra hacia el medio, nadie le cubre, nadie le tapa el tiro. Y golazo, señores, golazo para ese 1-0. Ahí, ahí. ¡Ay, qué golazo, chaval! Pues nos empata el Saint-Bats y... Ah, no, ¿ha sido fuera de juego? ¿O no, ha sido gol? Ha sido gol, ha sido gol. Sí, sí, ha sido gol. Golazo, la verdad, de primeras. Uy, qué buena. Nah, no tiene sitio. Ah, muy bien. Ah, bueno, tú. Vaya golazo. Bueno, no sé si decir golazo o decir cagada monumental del portero o ambas. Pero vaya locura lo que acaba de hacer Olaru. No tenía prácticamente hueco ni ángulo. Y sí, yo creo que es entre cagada y... Sí, sí, no sé. O sea, pero vaya gol de Olaru, chaval. Madre mía. Buenísima. Buenísima. Olaru. Y el gol. Pues ya estaría, chicos. 3-1. De nuevo doblete de Olaru. Que madre mía cómo está tras la llegada de Dinu. No sé qué pasará dentro de un par de semanas cuando se abra el mercado, pero yo creo que Olaru ofertas como mínimo tendrá, ¿eh? Y vamos a ver si podemos retenerlo, porque sería muy importante para nosotros quedarnos con él, sobre todo para jugar en Europa, y perderlo sería un duro palo, ¿eh? O sea... Pues ya estaría, chicos, victoria de nuevo frente al Saint Pats. Debutamos con victoria también en casa tras la vuelta de Dinu. Y chicos, otra victoria más para seguir más líderes que nunca, una liga que prácticamente ya tenemos ganadísima, así que toca centrarse quizás en la Copa, que creo que no empieza hasta dentro de un par de meses, pero la liga prácticamente, jugar los partidos va a tener poca gracia porque ya veis la ventaja que tenemos y estamos esperando y preparando el equipo ya para Europa, ¿no? Cuando venga ya pues esa Conference o esa Europa League o lo que sea que tengamos que jugar de previas, así que al equipo sinceramente lo veo bastante bien. Quitando que la plantilla no está muy bien balanceada en cuanto a posiciones, pero bueno, lo arreglaremos cuando se abra el mercado. Pues bueno, chicos, tenemos primer informe de la cantera desde que hemos vuelto por aquí y vamos a ver si nos sale algo interesante, que la verdad pues no tiene mucha pinta, sinceramente. Pero bueno, tenemos, mira, un mediocentro de 62 de media, no tiene mucho potencial, por lo que parece, pero sinceramente para rellenar plantilla de momento tampoco me viene mal del todo. Aquí tenemos otro mediocentro, pero claro, este ya tiene 53, otro mediocentro 57, bueno, aquí tenemos uno de 60 y aquí uno de 58. Bueno, vamos a deshacer de este. Estos dos tampoco tienen ninguna locura. Vamos a pillar el de 58 y el de 60 de momento para verlos, ya que tenemos pocos jugadores. No me ha salido ningún central, cosa que es bastante malo. Pero bueno, este al menos, oye, tiene muchos playstyles. O sea que a este yo creo que incluso podemos subirlo al primer equipo ya. Pues no, porque tiene 15 años, así que no podemos. Y luego entre este y este, bueno, este tiene 5 de pierna mala. No está mal, 1,77. Para rellenar un poco el equipo, supongo que no está mal, ¿vale? Los vamos a ir subiendo y al menos tenemos algo de rotación que sinceramente nos hace bastante falta para los partidos porque no tengo prácticamente ni cambio. Vale, chicos, hemos entrado ya en el mercado de fichajes y he estado buscando jugadores, pero la verdad es que no hay mucho jugador que sea del nivel de nuestro equipo. Es verdad que hay jugadores que podríamos fichar con mucha mejor media, pero creo que quedaría bastante irreal teniendo en cuenta que estamos en un Drogheda United, en una liga irlandesa, pues fichar de repente un jugador de 80 de media no lo veo. Entonces he buscado jugadores más o menos de la misma media, pero para reforzar ciertas posiciones, como el medio del campo, donde tenemos a Noah Parmentier, que está en venta, está transferible. Lo mismo pasa con Jayden Joseph del Leicester City para el lateral derecho. Y luego el resto de jugadores que tenemos aquí ya ojeados de antes, que nos pueden venir bien para, bueno, pues sobre todo la defensa, tener buena rotación. En la portería con Jamie Young,
bueno, podría venir para ser titular, en este caso por la media que tiene y también porque es bastante joven. Entonces vamos a aprovechar para fichar a este portero, vamos a fichar también a Joseph, seguramente vamos a fichar a Thomas Ward, que además aprovechando también es irlandés, vamos a fichar seguramente a Ian Mahon y vamos a fichar seguramente también a Noah Parmentier, ¿vale? Así que vamos a hacer todos estos fichajes para ver cómo queda finalmente la plantilla. Pues bueno chicos, hemos continuado, luego os enseñaré todos los fichajes y ventas que estamos haciendo porque está cambiando un poquito del equipo, pero hemos simulado y hemos ganado frente al Derry City con ese 0-3, aunque bueno, parece que ya han acabado el partido tocado, pero de nuevo goles de Olaru, Gittins y Peterson en el 83. Pues bueno, este sí que es fichaje pagando. Tenemos al bueno de Russo, un mediocentro italiano que hemos encontrado, que estaba también por ahí en venta y que por media, por estilo de juego, la verdad que nos pegaba bastante bien. Dino lo ha pedido y ahí tenemos con el 19 a este nuevo jugador italiano para reforzar al Drogheda. Pues otra victoria más, chicos, 2-0 con goles de Eric González y también con Russo, que ha marcado en su debut, pero ojo porque Olaru pues ha fallado un penalti. Pues ojito señores, porque como veis en agosto se nos viene ya la previa de la Champions a doble partido frente al Bromapog, no sé de dónde es este equipo, pero ahí está la primera ronda clasificatoria, creo que son un par, no sé si eran 2 o 3 o no sé cuántas eran, pero podríamos llegar a estar en Champions. Eso sí, hay que pasar 3 rondas diferentes. De momento la primera parece que un poco de suerte hemos tenido porque creo que este equipo es bastante flojo. Pero como veis hay equipos como Olympiacos, Hajduk Split, está por aquí el Mónaco, Trabzonspor, está Salzburgo. Hay algún que otro equipo bastante complicado también como el Brujas, Shakhtar Donetsk, Feyenoord. Así que no va a ser nada fácil, pero de momento en la primera ronda nos toca este equipo que veremos si conseguimos pasar contra ellos o no. Pues ahí seguimos con más victorias en la liga y de nuevo frente al Shamrock Rovers con 2-0 goles de Ángel, que se ha marcado un doblete espectacular, así que el equipo de momento está muy bien en liga y bueno, prácticamente la tenemos ya ganadísima y estamos ya con nuestra cabeza pensando en esa clasificatoria de la Champions. Y otra victoria más, 2-0, justo antes de llegar a ese partido tan importante de Champions, con goles de McLaughlin y de González. Hemos jugado con el equipo B, todo rotación, y aún así, señores, victoria frente al Cork City. Bueno, pues nada, señores, caos en el hotel. Durante la estancia del equipo en un hotel, en una celebración de fuegos artificiales a altas horas de la madrugada interrumpido el descanso de los futbolistas. Varios de ellos están visiblemente cansados, por lo que deberás echar un vistazo a tu alineación y decidir si tiene energía suficiente para el siguiente partido. Muy bien, o sea, llegamos al partido de Champions. Hemos ido al estadio rival y nos la han liado en el hotel, tío. Muy bien, perfecto. Justo lo que necesitábamos y lo que mejor nos venía para clasificarnos a la Champions. Nada, increíble. Vamos a ver cómo está la plantilla porque esto puede ser un show. Bueno, esto es un show, señores. Bueno, ya veis cómo está el equipo, ¿no? O sea, literal tengo que cambiar a... Bueno, es que no tengo otro central. Es que no tengo otro central, esto es de coña, tío. ¿No? Pues va a tocar poner a este. Moguana... Bueno, están los dos igual. En el medio del campo, este está más cansado. Bueno, podemos meter a Fitzpatrick. Duff está bastante cansado, pero King también, así que aquí nada. Gittins más de lo mismo. Nada, está todo el equipo hecho polvo, señores. Bueno, tenemos al portero titular ya recuperado, así que nada. Pues este partido va a tocar jugarlo con el equipo así, señores. Con el equipo destrozado físicamente y es lo que hay. O sea, es lo que nos toca. Así que nada, aún más difícil todavía clasificarnos a la Champions. Vamos allá. Señores, llegó el día, estamos en la Champions, primer partido de esta clasificatoria, ya sabéis que son varias, tenemos que ganar este partido, tenemos que ganar luego en casa y pasaríamos a la siguiente ronda, así que señores, vamos allá porque para esto hemos traído a Dinu, para esto ha venido Dinu, para volver a meter al Drogheda en la Champions, que sería algo épico e histórico para el club, ya que es muy complicado por el diferente nivel que hay de los diferentes equipos, encima más compilaciones con eso que ocurrió ayer en el hotel, así que vamos allá. Va por Dios. Uy, casi llegaba Ángel, tío. Vale. No te creo, tío, qué parada. ¿Qué hacen? No te puedo creer. No te puedo creer el gol que se acaban de meter, tú. No te puedo estar creyendo el gol que se acaban de meter en propia. Pues señores, 0-1 y hay que aguantar este resultado como sea. Pero de verdad, el gol que se acaba... O sea, mirar esto, por favor. Mirar esto, por favor. Se la para el portero. Llega el defensa, le pega con la cabeza... O sea, ¿qué hace el defensa pegándole con la cabeza hacia adelante? ¿Hace su portero?
Ah, pero mira eso. Le pega en la cabeza al borde. Bueno. Puskás, el Puskás del año. Vale, muy bien, Ryan. ¿Quién sube? ¡Qué parada! Y el gol. Vámonos, Ángel, sí señor, 0-2. Pues esto es buenísimo, ¿eh? Partido que hemos venido a sufrir, partido que se nos estaba complicando muchísimo y acabamos con un 0-2 a favor y esto para la vuelta es brutal, ¿eh? O sea, la acabamos de sacar buenísima esta, ¿eh, chicos? Muy, pero que muy buena, muy top, ¿eh? Esto que acabamos de hacer. Pues ahí lo tenemos, señores. Se termina el partido 0-2. Resultado buenísimo para la vuelta. Primer partido muy complicado por todo lo que nos ha ocurrido, pero sacamos un resultado buenísimo. Así que tocará cerrarlo en casa. Y la verdad es que lo tenemos bastante, pero bastante bien para estar en la siguiente. Pues ya estamos aquí de nuevo, segundo partido de esta clasificatoria primera de la Champions que tenemos por delante después de ese gran resultado, después de ese 0-2 fuera de casa. Toca cerrarlo hoy aquí con nuestra gente y no han habido problemas de cansancio ni del hotel, así que tenemos al 11 titular listo y preparado, así que en principio hoy debería ser más asequible o más fácil que en el anterior partido, pero bueno, vamos a verlo. Nada, tío. Estamos llegando y hemos llegado como 3 o 4 veces, pero siempre que llegamos a dentro del área de ellos no hay manera de encontrar el disparo, de encontrar el tiro a puerta, porque siempre nos la acaban robando en el último segundo o cortando el tiro. Nos está costando bastante, la verdad. Y eso que estamos llegando con muchas ocasiones en esta primera parte, pero no ha habido manera. Madre mía, Gittins. Sí, pues ya estaría, chicos. Ahí está, por fin. Jugadón de Gittins por la banda. Cómo se va en velocidad, cómo se nota que tiene el cohete. Y ahí estaba Olaru para cazar, para rascar ese baloncito y simplemente empujarlo. La verdad que jugada buenísima, 100% de Gittins. Y luego aquí, pues bueno, Olaru muy listo, adelantándose. Y tenemos ese 1-0 en casa que nos deja ya tranquilísimos y nos da prácticamente ya el pase a la siguiente ronda. Madre mía, tú pensaba que era golazo de King, chaval. Pensaba que era un golazo de King, iba increíble. Hostias, qué liada. Ostras, qué parada de Young. Pues señores, con ese paradón de Young ganamos el partido, ganamos la eliminatoria y estaremos en la siguiente ronda de esta previa de la Champions. Así que Dino de momento cumpliendo el trabajo. Dino de momento sigue triunfando como entrenador y llega a este Drogheda para de momento pasar ya la primera ronda. Veremos hasta dónde llegamos. Ojalá llegar hasta la Champions porque sería increíble y espectacular, pero aún queda un largo camino. Madre mía, señores, pues el siguiente equipo contra el que nos tenemos que enfrentar en la Champions en estas previas es el Universidad Craiova, equipo que, bueno, Dinu conoce bastante bien porque en su época de jugador le tocó jugar muchísimas veces contra ellos en la liga rumana, así que ahí está, Dinu que volverá a tierras rumanas. Eso sí, el primer partido lo jugamos en casa, lo jugamos en Irlanda, el segundo lo jugaremos allí, pero la verdad que es bastante gracioso, ¿no?, que nos haya tocado un equipo de Rumanía. Siguen estando por aquí equipazos como Olympiacos, Celtic, sigue estando el Brujas y el Feyenoord, que por cierto les ha tocado a los dos entre ellos, así que esto es bueno porque uno de los dos se va a ir fuera. Y también le toca al Salzburgo y al Mónaco, o sea que bueno, si tenemos suerte nos vamos a quitar a uno de estos dos, también a uno de estos dos de encima, y luego entre Celtic y Olympiacos lo mismo, así que estamos teniendo bastante suerte en lo que viene siendo los sorteos, pero ya sabéis, estamos ahora en la ronda de playoff, aún quedaría una ronda más, es decir, tenemos que pasar esta ronda y luego la siguiente, así que ni mucho menos está hecho, pero bueno, vamos con esta eliminatoria. Pues aquí estamos, señores, segunda ronda de playoff, continuamos intentando clasificarnos a la Champions, primer partido en casa en Irlanda frente a la Universidad Craiova, así que vamos a ver si podemos sacar un buen resultado para esa vuelta en Rumanía, que estoy seguro que va a ser bastante complicada. ¡Ostras, qué parada de Shannon!
No te puedo creer, tío. No te puedo creer el paradón que se ha metido y el rebote les cae encima. Pues señores, esto empieza mal, ¿eh? Empieza chungo, empieza complicado porque ha sido un paradón de Sharon, pero aquí lo veis, en el rebote llega el jugador, le da con la cabeza y no le da tiempo a Sharon a volver a la portería, así que cagadón increíble. Ah, por Dios. Vale, penalti, señores. Penalti clarísimo que le han hecho a López. Uno de los nuevos fichajes que hemos hecho, Pedro Castro le ha hecho el penalti. Muy bien. Bueno, pues señores, va Olaru, va el crack. Todo el mundo atento. Dinu también. Se nota la tensión en el aire. Señoras y señores, hay que meterlo, ¿eh? Para adentro Olaru, sí señor. Para adentro Olaru, minuto 63. Qué grande Olaru, señores. 2 goles y 3 partidos ya que lleva. Vaya temporada que se está marcando este pedazo de crack. Y menos mal que lo ha metido, macho. Menos mal que lo ha metido porque si no, se nos liaba el partido. Va por Dios, Olaru. Ahí está, señores. Madre mía, menos mal Olaru. Madre mía, menos mal Olaru que nos vuelva a salvar. Vaya pedazo de pase que le ha metido. Y Olaru con ese 2-1 que nos pone por delante en la eliminatoria. Qué sufrimiento, macho. Qué sufrimiento de partido. No había manera de meter goles a este equipo. O sea, es que tocan mucho el balón. La verdad que me ha sorprendido bastante. Pero el pase buenísimo de King y golazo. Golazo de Olaru, señores. Menos mal. Pues ahí está, señores. Se termina el partido 2-1. Al menos conseguimos sacar un resultado positivo. Al menos conseguimos la victoria. Tenemos un gol de ventaja para la vuelta. Así que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta la mala suerte que hemos tenido de cara a puerta, creo que no está tan mal. Pues bueno, chicos, después de ese 1-2 de la ida, donde conseguimos ganar, haciéndolo bastante épico, tenemos que venir a Rumanía, Dinu pisando de nuevo su país para venir a eliminar al Craiova. Así que, señores, toca ganar y pasar esta ronda para estar en la siguiente eliminatoria de esta previa de la Champions. Y esperemos que sea pues un poco más sencillo que el partido anterior, porque la verdad que el partido anterior ha sido una auténtica locura. Así que, vamos allá. Es buenísima. Olaru. Nah, tío, me la vuelvo a robar. Es que de verdad, los defensas, ya te digo yo, que estoy jugando contra Manchester City y me la han colado, ¿eh? O sea... Nada, tío, mátalo. Es que me da igual ya. O sea, que den por saco, tío. Estoy hasta el pito ya de este partido, macho. De verdad, o sea, no sé. Amarilla, vale. Venga, amarilla. Es que qué asco de partido, tío. Es que no he tocado un maldito balón y cada vez que toco un balón me la quitan en un segundo. O sea, de verdad, que estoy jugando contra el Universidad Craiova, no contra, no sé, el Barça de Hansi Flick, Nada, al palo, madre mía, casi me tengo el tú. Joder, macho, de verdad, vaya partidito, tú. Vaya partidito, tío. Nada, que mira, que pillo el balón y me la roban en un segundo. Que no tiene sentido este partido. Qué bien, qué buena. Vámonos, señores, ahí está. Menos mal, señores, ahí está. Minuto 75, gol de Olaru. Y que les den muchísimo, tío, al Craiova este, de verdad, Qué pereza de equipo más grande. Qué pereza de equipo más grande, macho. Pero muy bien, tocada ahí de primeras de edad. Y Olaru que ha hecho lo suyo, meter el golito. Pero lo que ha costado, señores. Lo que ha costado meter el primer gol. Madre mía. Pues ahí lo tenemos, señores. Ganamos 0-1, 1-3 en el global. Estaremos en la siguiente ronda y última de esta previa de la Champions. Trabajo completado, pero aún queda un pasito más. Ah, bueno, espérate, que claro, hemos ganado la Universidad Craiova, pero no hay más rondas, señores. Estamos ya en la Champions, porque aquí en el calendario tenemos al Genk y tenemos ya al Dinamo de Zagreb. Señores, lo hemos conseguido. ¡Lo hemos conseguido! ¡Ahí está! ¡Qué grandes, tío! Vamos a estar con el Drogheda en la Champions. Toma ya, chaval. Pues ahí está, Genk, Dinamo de Zagreb. Tendremos también al Ferencváros. Tendremos a la Fiorentina. ¡Ojo al Real Madrid! Bueno, y encima visitante, Vamos a tener que ir al Santiago Bernabéu. En diciembre el Friburgo.
Y bueno, en diciembre sí, no podemos ver lo que pasa en enero, que son los dos últimos partidos, porque para eso tocará pasar de temporada. Pero vamos, que señores, como mínimo contra el Madrid vamos a tener que jugar y en su estadio. Pero oye, Genk, Dinamo de Zagreb, Ferencváros, incluso, bueno, estos ya serían más complicados, pero hay 3 partidos que como mínimo podemos puntuar en alguno de ellos. O sea que esto va a ser épico de cojones, chaval. Pues ahora sí, hemos terminado el mercado de fichajes y bueno, pues vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Hemos hecho por aquí varias sesiones de muchos jugadores que no iban a tener minutos y luego en cuanto a fichajes, pues la verdad es que han sido prácticamente todos desde la agencia libre. La verdad que después de 14 temporadas en este modo carrera, pues hay muchos agentes libres y teniendo en cuenta que ya hacíamos esa política de fichajes en el Drogheda al principio de esta serie, pues la hemos continuado y básicamente pues nos hemos traído a Dejan Dimitrijevic, que es un central bastante bueno de Croacia de 71 de media, Ari Domingos, lateral derecho, de hecho de la misma nacionalidad que el que ya teníamos, que esto ha sido bastante gracioso, Dean Dugan para ese lateral de izquierdo, Airi González para el medio del campo, el español, luego Michael López, el colombiano, para los extremos, Ian Mahon para el lateral izquierdo también, luego Thomas Ronin también para el central, Thomas Ward también para la central, Jamie Young para la portería. Y luego de fichajes, bueno, hemos tenido varias ventas, como veis, de muchos jugadores de los cuales nos hemos deshecho, y el fichaje único que hemos hecho pagando ha sido el de Marco Russo para el medio del campo, este jugador italiano bastante alto, bastante corpulento, con ese 1,90 m, que la verdad que nos ha venido genial y con el cual hemos hecho una plantilla, creo que obviamente en la liga. En Irlanda vamos a ir bastante sobrados con esta plantilla, de hecho el propio equipo ya iba sobrado incluso antes de fichar, pero ahora como veis ya tenemos, bueno, pues recambios en todas las posiciones prácticamente, e incluso si llegan a haber pues lesiones y cosas así, también tenemos con quién podemos reemplazarlos, así que bien. Y además de esto, pues oye, los jugadores que vayamos sacando de la cantera, creo que puede estar bastante top esta plantilla para ir aguantando como mínimo, aunque está claro que para la Champions se nos va a quedar corto, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. Dicho esto, se nos viene por delante partido de esas semifinales, o bueno, no, semifinales no, primera ronda, mejor dicho, cuartos de final de esa copa, ¿vale? Frente al Bohemians, y luego ya empezará pues lo duro que va a ser los partidos de Champions. Los de Liga no nos vamos a jugar porque ya la Liga la tenemos prácticamente ganada, ¿vale? Hemos ido simulando los partidos durante todo este episodio y la verdad es que lo tenemos prácticamente hecho, prácticamente ganadísimo. Como veis, 67 puntos, 44 tiene el segundo, así que Liga ganadísima y apenas quedan 2 meses de competición. Así que no creo que volvamos a jugar otro partido de liga. Pero bueno, chicos, creo que podemos dejar por aquí este primer episodio de la nueva temporada y de nuestra vuelta al Drogheda. Así que espero os haya gustado muchísimo. Y si es así, pues deja tu like, suscríbete si no estás y nos vemos en la próxima, chavales. Chao, chao.